Cuando la neutralidad de la red se ve afectada, una de las primeras sombras que podemos advertir es la de la censura. Estamos en el momento en el que podemos, sí o no, salvar el Internet como lo conocemos hasta ahora. Internet es ese mundo en donde todos estamos inmersos. Parte de nuestra vida, si no es que toda, depende de ello. Nuestras relaciones humanas, trabajo, escuela, entretenimiento. La vida actual está dentro y fuera de Internet. Todos sabemos que leyes nos rigen en nuestro mundo terrenal, pero ¿cómo se maneja este mundo intangible? ¿Realmente somos tan libres allá adentro? Este mes comenzó en México un movimiento llamado Salvemos Internet, como respuesta a la iniciativa del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, que pretende regular Internet. Este anteproyecto atenta contra la neutralidad de la red y está bajo consulta pública. Pero, ¿qué es realmente la neutralidad de la red? ¿Qué se pretende con el anteproyecto? Y lo más importante, ¿cómo podría afectarnos? Internet fue diseñado pensando en cómo logremos transmitir un dato del punto A al punto B de la forma más eficiente. Cualquier otra cosa que yo le haga a eso es modificar la neutralidad de la red. Este principio de neutralidad a la red es una característica con la que Internet nació y creció y es parte de las bondades. Todos los datos, no importa que sean video, texto, audio, y no importa de quién vengan, no deben ser interferidos, discriminados, ni privilegiados, ni afectados. Es decir, sin que exista algún tipo de restricción o algún tipo de bloqueo o algún tipo de ralentización de los contenidos. Asimismo, que no haya una priorización de un contenido sobre otro. Un usuario normal o un superbanco o un supergobierno, todos los datos deben ser tratados iguales en Internet, en el tráfico. Y que tampoco esto signifique algún tipo de bloqueo o de restricción para poder acceder o para poder difundir libremente pues cualquier tipo de expresión en línea y en Internet. Soy Vladimir Cortés, oficial del Programa de Derechos Digitales en artículo 19 de la Oficina de México y Centroamérica. La neutralidad de la red se quiere regular desde hace mucho tiempo para protegerla. Soy Luis Fernando García y soy director de R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Por qué querer regular Internet? Porque constituye una obligación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones para cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Soy Álvaro Guzmán Gutiérrez, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. No importa qué tan coqueto nos vendan, el que paga un poquito más para que tengas estos mejores datos, si no está específicamente orientado un paquete o una modificación técnica a mejorar, transportar un dato del punto A al punto B de la forma más eficiente, va a afectar o va en contra del espíritu de neutralidad de la red. Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Soy Emilio Saldaña y soy el PISU y soy analista de tecnologías de la información. Los gobiernos que no inventaron Internet, que no tienen control sobre Internet y quisieran tenerlo cada vez más, se ponen típicamente creativos para ver precisamente cómo pueden meterle mano a controlar un cuerpo técnico, una red que no funciona a base de leyes, sino a base de estándares técnicos. Y que cada vez más pareciera sufrir de dos principales amenazas. La amenaza gubernamental, la de utilizar los gobiernos el Internet como una herramienta de monitoreo y control hacia la ciudadanía, por un lado, y por otro lado, el Internet hipercomercializado. Esta visión absolutamente bruta, desde mi particular punto de vista, de las grandes corporaciones de querer convertir Internet en un servicio de televisión de paga. Nada más ajeno a lo que el espíritu original de Internet tuvo cuando nació y que es la razón que la ha hecho crecer, y nada más cancerígeno que los grandes monopolios con sus mentalidades retrógradas de piedra, queriendo llevar ese tipo de prácticas a una red que ya les ha dejado claro que no va por el rollo de los monopolios y el control, sino el de la libertad, la apertura y la innovación. El anteproyecto de lineamientos que ha publicado el IFT es un proyecto de regulación de la neutralidad de la red que, sin embargo, desde nuestro punto de vista, hace absolutamente lo contrario, es decir, desregula y, en efecto, elimina la neutralidad de la red en México, ya que permitiría, en caso de aprobarse, que las empresas como Telcel o AT&T puedan hacer discriminación de tráfico dependiendo de quién les pague. Digamos, es un mandato que se hace a partir de las modificaciones a la ley de telecomunicaciones, pero pues al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al IFT, le toma alrededor de 5 años. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que someter a consulta pública los proyectos de regulación.
Esto con un fin de garantizar la transparencia en sus decisiones y también para conocer la voz de diferentes expertos desde la industria, empresas de telecomunicaciones, sociedad civil, academia, comunidad técnica, que pudiesen tener alguna cuestión que aportar para poder emitir cuáles serían como los principios, los lineamientos, las guías por las cuales se va a entender este principio, ¿no? Sí es algo novedoso, pero es algo que llega tarde. El anteproyecto contempla varios puntos a tratar, pero ¿qué pros y qué contras tiene este escrito? La calidad. A través de disposiciones de carácter general, el Instituto Federal de Telecomunicaciones regula calidades para que se puedan prestar en condiciones óptimas los servicios fijos o móviles. Tiene más contras que pros. El pro es que hay unos lineamientos que hace 5 años que estamos esperando y que no hay. Y como no hay lineamientos, no hay una verificación o una protección efectiva de la neutralidad de la red. Los contras, desgraciadamente, es que el anteproyecto abre la puerta a que las empresas de Internet o incluso gobiernos puedan bloquear contenidos, aplicaciones o servicios en Internet sin que haya ningún tipo de legislación que lo permita el día de hoy. Y él permite, como mencionaba, que empresas de Internet hagan discriminación de tráfico y eso termina afectando la velocidad de Internet que todas y todos tenemos y también vaya limitando las opciones que tenemos en Internet para acceder a aplicaciones, contenidos o servicios. Resulta de alguna forma anticonstitucional porque empieza a generar como una especie de una Internet VIP, ¿no? Entonces, garantizar este acceso y este derecho que todas las mexicanas, todos los mexicanos tendríamos, pues ya se vería limitado, ¿no? Porque entonces, si no tienes la capacidad económica para poder pagar el acceso a ciertos contenidos, pues ya automáticamente se te está negando este derecho constitucional para poder acceder a Internet y para poder acceder a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Creo que eso es algo también sumamente preocupante del anteproyecto y del estudio del IFT. Reconoce mínimamente, ¿no?, que sí, Internet favorece la parte de derechos, en la parte de libertad de expresión, en la democracia, pero el interés que existe es netamente económico. Nosotros creemos que las dos partes tendrían que estar en equilibrio y no puede como preponderarse una y decir entonces ya negamos completamente pues lo que implica para cualquier persona acceder a ciertos contenidos. Como el anteproyecto menciona, se va a permitir que las empresas de telecomunicaciones hagan lo que le llama servicios especializados o servicios diferenciados, que en esencia es discriminar entre contenidos, aplicaciones y servicios. Lo que va a pasar y lo que es muy probable que pase es que nos cueste más como usuarios usar ciertos servicios. Por ejemplo, si eres un gamer, juegas en línea, te van a cobrar más dinero para poder usarlo si es que la empresa de videojuegos no le paga a Telcel o AT&T para que su tráfico no sea discriminado, por ejemplo. Justamente ahí lo que tendríamos es este proveedor de Internet que además tiene un negocio de video, le abre la llave y le da más tráfico, más rapidez a su contenido, y a su competidor intencionalmente le cierro la llave. ¿Quién puede resultar beneficiado de meterle mano a la neutralidad de la red? Los que siempre han resultado beneficiados cuando le meten mano a cualquier cosa, los grandes monopolios y los grandes corporativos. Eso puede implicar también que nos quieran cobrar más dinero para que el usar ciertas aplicaciones no se vea afectado por estas discriminaciones de tráfico. Y de una manera eso va a implicar más gasto para nosotros y más gasto también para nuevas aplicaciones, contenidos o servicios. Algo que es muy bonito de Internet es que cada vez hay nuevas cosas, hay nuevas aplicaciones, hay nuevos servicios. Incluso muchas personas que nos pueden estar viendo pueden estar pensando en emprender, en hacer su propia aplicación, contenido o servicio. Sin tener que pedirle permiso a nadie, tú puedes poner tu aplicación y compites en igualdad de circunstancia con todos los demás. Pues ahora, con esas reglas, podría evitarse eso, porque además de hacer una muy buena aplicación que sea muy interesante, que esté muy padre, vas a tener que contemplar tener que pagarle a la empresa de telecomunicaciones para poder competir. Los expertos ya nos dijeron qué opinan, pero ¿por qué el gobierno defiende tanto esta iniciativa? Creo que es un debate que no se ha terminado. Las dos partes, ¿no?, van a tener como siempre una pugna, sobre todo frente a decir hay una parte que se tiene que garantizar en cuanto a derechos, el derecho de acceso, el derecho a libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, y por otro lado una pugna en la cual se dice tiene que favorecer los intereses económicos. Entonces hay algunos argumentos que tienen que ver con la infraestructura, se va a saturar cada vez más. Existen nuevos hábitos, se requieren mayores anchos de banda. Antes lo que podría ser suficiente para mensajes en línea, hoy por hoy puede ser el consumo en unos cuantos minutos de una persona que quiere ver determinado contenido.
cada vez más el volumen de paquetes de datos en Internet va a ser mucho más grande y por lo tanto, pues la infraestructura que actualmente existe para soportar Internet, pues tiene que también robustecerse y crecer. Las nuevas tecnologías requieren mantener las últimas aplicaciones en beneficio de la prestación de los servicios. Entonces las empresas de telecomunicaciones lo que dicen es no podemos hacerlo bajo este principio de neutralidad de la red porque no necesitamos como llegarnos de recursos para poder invertir en infraestructura. Por lo que ya se ha platicado, poner ciertas políticas y gestionar el tráfico es lo principal en el anteproyecto y trae complicaciones que las autoridades prefieren no mencionar. Cuando la neutralidad de la red se ve afectada, una de las primeras sombras que podemos advertir es la de la censura. Que hay un apartado en el anteproyecto en el cual, por un lado, establece la posibilidad de bloquear Internet y por otro lado, faculta, y es algo que siempre ha sido como muy controversial, un término bastante amplio y bastante ambiguo como autoridades competentes. Whatever that means, ¿no? Lo que significa eso. Autoridades competentes es un término tan amplio y tan ambiguo que efectivamente frente además contextos también como sumamente ambiguos y poco claros, de decir, en casos de seguridad nacional y otros más, la autoridad competente podrá solicitar el bloqueo de determinados contenidos o determinado acceso a Internet. Es la de utilizar un pretexto técnico, la neutralidad de la red, para en realidad callar una voz que pueda resultarle incómoda al gobierno por cualquiera que sea la razón. Además, esto es importante, no necesariamente que sea un terrorista o que sea un anarquista o que sea un resentido con el gobierno. No, puede ser cualquiera de las razones que el gobierno escoja porque así le convenga y el pretexto a utilizar sea neutralidad de la red, ¿no? La libertad de expresión ha jugado un papel súper relevante en la neutralidad de la red y esto es quizá algo que no pudieron prever las primeras versiones de Internet. Cómo el poder de interconectarnos, el poder de publicar entre todos hacia todos iba a tener un cambio tan relevante y tan profundo en temas como la libertad de expresión, el acceso a derechos básicos, entre ellos no solo el de la libertad de expresión, sino el de la educación, el conocimiento, el de la información. Estamos en el momento en el que podemos, sí o no, salvar el Internet como lo conocemos hasta ahora. Si amas Internet, si usas Internet, si te gusta Internet como es hoy, es muy importante que defiendas la neutralidad de la red. Nosotros estamos haciendo lo que podemos para hacerlo, pero necesitamos la mayor cantidad de voces y que le digamos al instituto que la neutralidad de la red debe ser protegida y no debe ser eliminada en beneficio de unos cuantos. Sí, es bien importante que desarrollemos una conciencia en términos de que esta herramienta Internet no la hizo el gobierno, ni la mantiene el gobierno, ni la va a mejorar mucho el gobierno. Lo hacemos para ellos, los usuarios. Entonces, que no nos lo quiten. A seguir tuiteando, a seguir publicando cosas en Facebook, en Instagram, en todos lados, porque lo que hagamos y lo que expresemos es lo que va a nutrir y lo que va a hacer que Internet siga siendo como lo conocemos hasta ahora.